acá a República Dominicana y no poder entrar nuevamente. Carlos Manuel Álvarez es cubano, fundó la revista cubana independiente El Estornudo y sus textos y columnas de opinión han sido publicados en el New York Times, BBC World y Al Jazeera. ¿Nos escuchas, Carlos Manuel? Ahora sí, intermitente, pero en este momento sí. Bueno, hola a todos. Muy bien, gracias. Esperamos poder escucharte a ti y que no tenga un eco ahí que no podamos conversar del todo contigo. Este conversatorio no es una clase ni un debate académico, es una charla entre personas que creen en el poder de la literatura para acompañar, resistir y provocar. Y más que respuestas, lo que buscamos es compartir miradas. Y así empecemos tranquilos, como si estuviéramos sentados en la sala de una de nuestras casas, hablando de libros y del mundo. Yo quiero exponer aquí rápidamente al que me quiera contestar, tal vez acá empiezo con el señor Vilorio. ¿Creen que la literatura tiene alguna responsabilidad frente a los tiempos que vivimos o puede o debe escaparse de lo político? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas y a todos. Se cayó algo en eso. Villoro, perdón. No hay problema. Bueno, la literatura siempre ha estado enfrentada a los tiempos convulsos porque todos los tiempos han sido convulsos, ¿no? Una novela de Dickens comienza diciendo eran tiempos difíciles como todos los tiempos, ¿no? La verdad es que es muy difícil escapar a las dificultades que tiene la realidad y la literatura evidentemente la refleja, pero la refleja de manera muy peculiar porque muchas veces la literatura busca escapar de esta realidad y de una manera un tanto oculta y a veces secreta logra reflejarla. A mí me tocó traducir un texto de un escritor polaco, Stanisław Lem. Yo no hablo polaco, pero curiosamente él había escrito este texto autobiográfico en alemán y él es un autor de ciencia ficción. Su novela más famosa es Solaris, que Tarkovsky convirtió en una grandísima película. Y a mí me sorprendió mucho, traduciendo la autobiografía de Stanisław Lem, que es un texto muy breve, no es un libro, fue para una revista, que él sentía una opresión fuertísima durante los tiempos de la ocupación nazi en Polonia y cómo este mundo opresivo, terrible, lo llevó a concebir una situación en un planeta lejano que no tenía nada que ver en lo anecdótico, pero que expresaba cabalmente la angustia que él sentía. Entonces, la literatura muchas veces encuentra mundos paralelos para decir las cosas que estamos nosotros padeciendo, pero también en ocasiones la literatura se ocupa de temas muy concretos, ¿no? Vargas Llosa con La fiesta del chivo, Conversación en la catedral, con tantas grandes novelas sociales que él escribió. Entonces, creo que el sustrato necesario de todo escritor es la realidad. Siendo una realidad convulsa, hay distintas maneras de convertirla en literatura. Pero creo que también una obligación resistente de la literatura es la de ofrecer alternativas de felicidad en un mundo infeliz. Es decir, yo creo que no hay nada más rebelde que la sensualidad, la alegría, el sentido del humor, la capacidad de sentirse bien cuando todo conspira para que eso suceda. Y la literatura y el arte en general nos dan esta posibilidad. Entonces, una obra cómica de alguna manera nos saca del momento que tenemos y nos hace sentir de otro modo, un gran poema de amor también, etcétera. Entonces yo creo que la literatura tiene este doble movimiento de nutrirse de la realidad, a veces de manera evidente o simbólica, y luego también la capacidad de salir de ella y ofrecer un estado de ánimo que parece que no se corresponde a esa realidad y sin embargo ha surgido de ella. A mí me viene a la mente, por ejemplo, El fin de la tristeza y el paralelismo que pudiera tener, esa es su novela, el paralelismo que pudiera
tener con la situación que se vive en su país natal, Venezuela. Sí, yo voy a tratar de tocar el punto de lo que venía hablando Juan desde la perspectiva del escritor, porque esta idea del deber, ¿no? O de enfrentar la realidad desde la literatura como un deber, como algo que hay que contar, a mí me resulta incómodo. En El fin de la tristeza, en esta novela, es decir, yo no me planteo deliberadamente trabajar mi país de alguna manera. Es algo que estoy tratando de resolver con un relato, ¿no? Con una historia, frente a algo que me incomoda, digamos, ¿no? Yo creo que es más bien una necesidad de expresión que una vocación editorial, para decirlo de alguna manera. Borges decía que quería distraer y conmover antes que persuadir. Y creo que es un poco es la intención de la literatura y del quehacer literario, más allá de lo que construye. Es decir, cuando yo escribo El fin de la tristeza, no me planteo con antelación, digamos, como proyecto literario, escribir algo sobre mi país que tenga tal y cual coordenadas y que pueda expresar políticamente tal y cual idea. Quiero contar una historia, quiero conmover y contar una historia que está ubicada en un país determinado, que se vive un poco con una opresión distinta. Y estoy seguro que si me planteara en ese momento contar una historia de ciencia ficción, pasaría lo mismo y aparecería posiblemente ese país, digamos, ¿no? Sí, y a veces el país aparece de maneras totalmente accidentales, ¿no? En una novela que yo escribí que se llama La tierra de la gran promesa, yo quería escribir en realidad la historia de un hombre que habla dormido en las noches, ¿no? Hay personas que de noche susurran cosas, dicen cosas, etcétera. Entonces yo dije, sería interesante que estuviera casado con alguien capaz de descifrar esas palabras. Entonces dije, bueno, es alguien que está murmurando cosas y está casado con una sonidista de cine, alguien que se dedica a escuchar todo el tiempo. Entonces él no lo sabe, pero está haciendo una confesión, tiene un sueño recurrente en que dice palabras sueltas y ella va armando esta confesión y va entendiendo ese relato nocturno oculto de él. Esa era la idea que yo tenía, ¿no? Pero luego dije, bueno, si ella es sonidista, ¿dónde se conocieron y a qué se dedica él? Yo dije, bueno, es un documentalista. Y entonces eso me llevó a qué tipo de documentales hace. Entonces empecé a pensar naturalmente en la realidad mexicana, las cosas que puede ver y todo. Y entonces de pronto la novela empezó a adquirir un contexto social que no estaba ahí, pero como dice Alberto, fue la historia la que me fue llevando a eso. Y bueno, finalmente el título mismo de la novela es el título de la película que se estaba exhibiendo cuando se incendió la Cineteca Nacional, una película de Andrzej Wajda, el autor polaco. Estos son ejemplos perfectos de, a veces como una novela, una frase o un personaje nos hace entender mejor una injusticia, por ejemplo, que 1000 noticias juntas. Y quisiera incorporar ahora vía Zoom, como les dije anteriormente, a Carlos Manuel, a este diálogo que estamos teniendo acá. Carlos Manuel, adelante. Sociedad cerrada, porque es algo que tiene solo o porque va a leerse solo como un alegato de denuncia, y eso es muy peligroso. Y primero, uno, tratar de hacer de la literatura eso, y segundo, incluso si no lo haces tú, tratar de que te hagan con tu literatura eso, ¿no? Entonces, digamos que son preguntas para mí que son principales, ¿no? Que nunca dejan de aparecer. Gracias. Yo estoy segura que les ha pasado en alguna ocasión, no esperaban tal vez censura, incomodidad o incluso apropiación política, como hablaba Carlos en la intervención que tuvo ahora mismo. Sí, claro, venimos en realidades como distintas. La mía está más cercana a la de Carlos, digamos. Y ahora que hablas tú, yo creo que digamos, el poder de la literatura, al menos en el caso de mi país, es muy escaso, digamos, ¿no? Y su capacidad y su posibilidad de incidir de alguna manera en la realidad es mínimo.
quizás ¿No está incidiendo en nada la literatura? No, yo creo, en digamos, no, Venezuela? a ver, en Venezuela el mercado editorial, es decir, en los últimos 10 años el 80% de las librerías cerraron, digamos, para tener un dato, ¿verdad? Hay 400, en los últimos 10 años, unos 400 medios de comunicación están cerrados, digamos, Bueno, ¿no? eso sí. Entonces hay 20 periodistas presos, digamos. Hay una situación de censura y de represión muy fuerte. Y hay además, no hay lugares o espacios donde leer, donde consumir, digamos, ¿no? Entonces ya eso te marca de alguna manera. Y yo sí creo, ojo, y esto lo pienso con respecto también, no sé qué dirá Juan, a México, es decir, en general, lo oíamos el otro día en la conversación que teníamos con Carlos y Juan Gabriel, el poder de los libros y de la literatura ha disminuido y ha cambiado mucho. Ahora tendría mucho más poder, digamos, de incidencia o de influencia cualquier otro medio, digamos, el periodismo narrativo o la crónica, podrían representar un peligro para el poder. Pero la literatura como tal, la ficción, bueno, entre otras cosas porque dudo mucho que en Venezuela incluso la élite gobernante lea, digamos, lea algo de ficción, ¿no? Chávez siempre decía que leía y se llenaba la boca y hablaba de Los Miserables y yo dudo mucho que lo hubiera leído, digamos, ¿no? Y repartían en plazas 1 millón de ejemplares del Quijote o de Los Miserables, tampoco, digamos, ¿no? Eran todos como actos populistas, demagogos, ¿no? ¿Qué tanto está influyendo la literatura en la Mira, política una de en las México? grandes paradojas de la literatura es que tiene un efecto político mayor en los países donde se lee muy poco. Es cierto lo que dice Alberto, la clase política no suele leer y la mayoría de los países de América Latina tienen déficit de lectores, pero esto ha hecho que la literatura en ciertos países, y México es un ejemplo muy claro, tenga un prestigio compensatorio. Es decir, puesto que la mayoría de la gente no lee, de pronto aquellos que tienen acceso a ese conocimiento es como si dispusieran de una bola de cristal que pueden saber muchas cosas. Entonces, en México a los escritores de pronto se les pregunta sobre los derechos del mar, sobre la postura de México en las Naciones Unidas, sobre la muerte de los delfines, y lo malo es que muchas veces los escritores contestan, ¿no? Entonces, y dicen cualquier tipo de barbaridades. La sociedad mexicana moderna proviene, como la cubana, de una revolución. Lo que pasa es que nuestra revolución ya es muy lejana, fue de 1910 a 1920, pero fue la forjadora del México moderno y quienes emergieron como triunfadores eran generales que habían ganado su rango en el campo de batalla, eran hombres muy incultos y que tenían ciertas ideas de transformación social y que en una forma un tanto accidental, atrabancada, ganaron esas batallas, pero sintieron la necesidad de aliarse precisamente con escritores, con intelectuales, para legitimar su movimiento. Entonces se dio en el México del siglo XX un curioso maridaje entre los intelectuales y la clase política, en la medida en que en un país con pocos lectores, en un país bastante atrasado culturalmente, los escritores brindaron legitimidad a un modelo de gobierno y eso permitió que México tuviera instituciones culturales muy importantes. Solo así se explica la creación de grandes universidades públicas, bibliotecas, un sistema de libros gratuitos, etcétera. Es decir, hubo un beneficio, pero al mismo tiempo hubo una complicidad, es decir, una relación quizá demasiado estrecha entre los intelectuales y el poder. Y eso distorsionó mucho la percepción de la literatura y la posibilidad de tener muchas veces una postura más rupturista, más independiente, porque creó pues una clase muy acomodaticia relacionada con el poder. Esto ha ido cambiando, por supuesto, se ha ido diluyendo, la situación ahora es distinta, pero tiene que ver con eso, tiene que ver con el hecho de que el prestigio del escritor no deriva de ser leído, deriva de que tiene una postura de quien domina esa forma de la dificultad distinta. Solo en un país con pocos lectores, alguien como Mario Vargas Llosa puede ser candidato a la presidencia. Eso es un hecho, es decir, ¿por qué? Porque Vargas Llosa representa la diferencia absoluta, representa
el conocimiento posible de una cantidad de cosas que no están a la mano de la demás gente, y sin necesidad de pensar tenemos que leerlo para votar por él, dicen esta persona tiene esa iluminación que proviene de lo raro, que proviene de lo difícil. Y eso ha sido también algo que ha confundido mucho a la relación del poder con la literatura en un país como México, que durante 71 años tuvo el mismo partido en el poder, y cómo logró un partido estar 71 años en el poder en gran medida con la complicidad de los intelectuales. Usted habló de las batallas, habló de las revoluciones, y cuando el panorama político se vuelve asfixiante, la literatura es un refugio, una trinchera o una manera de respirar y resistir. ¿A usted? Puede ser las tres cosas, digamos, ¿no? O sea, es decir, no creo que sean antagónicas, pues, ¿no? Obviamente la literatura, para los lectores que haya, digamos, obviamente la literatura puede ser un refugio, puede ser una manera de resistir también para el escritor, obviamente, pero también para el lector. Yo vuelvo a decir, el problema son los espacios, digamos, el ecosistema. Nosotros hemos vivido en Venezuela un deterioro inmenso y muy rápido de todo el ecosistema ligado a la lectura y al libro, digamos, que tiene que ver con la crisis económica, pero tiene que ver también con el deterioro, tiene que ver con la censura, tiene que ver con las migraciones, tiene que ver con todas las dificultades, con una sociedad que va teniendo un patrón que va normalizando la violencia, que va normalizando la voz única, digamos, que te vas acostumbrando a una serie de cosas. Entonces, sí, pienso en la lectura, pero cuando la literatura es cada vez menos, digamos, suena muy bonito todo lo que acabamos de decir, pero cuando la gente tiene menos acceso a los libros, digamos, cuando no hay librerías, cuando no hay posibilidad de crear, no hay editoriales, digamos, Venezuela, y en eso un poco en la línea de lo que decía Juan, Venezuela fue en el siglo pasado cultural y editorialmente una referencia importantísima, con una editorial como Monte Ávila, como la editorial como el proyecto como la Biblioteca Ayacucho, que publicó autores de toda América Latina. Nada de eso existe o fue tomado por el gobierno, por el poder, y distribuye ahorita de manera terrible los materiales. Entonces, es muy difícil pensar la literatura y los jóvenes que escriben, digamos, hay una gran cantidad de escritores que están fuera, que se han quedado sin mercado, que también es un problema, digamos, no puedes, tu mercado natural, tus lectores naturales están en Venezuela, por lo tanto, puede haber un joven escritor muy talentoso con una gran novela en México y la va a llevar a una editorial donde un lector de repente dice, es una novela maravillosa, pero no la podemos publicar porque no tienes lectores, porque no tienes mercado para ella, y eso pasa en España, en Argentina, en todos los países donde está la diáspora venezolana. Y los que están adentro tampoco pueden publicar, ¿no? Porque no hay quien los publique, porque es un país dolarizado, construido, y las editoriales ya no funcionan. Entonces, bueno, tú dices, ¿la literatura puede funcionar como refugio? Sí, por supuesto, siempre. ¿Como espacio de resistencia? Sí, por supuesto, siempre. Ahora, en los contextos en los que estamos, es cada vez más difícil. Cuba vive un panorama muy similar, Carlos lo sabe, está en Nueva York, pero lo de Cuba es igual o peor, porque ya lleva mucho más tiempo. Y te planteo la misma pregunta, ¿la literatura es un refugio, una trinchera o una manera de respirar y resistir, Carlos? No te escuchamos, Carlos. Ahora sí. Sí. Estoy de acuerdo con Alberto, que creo que puede ser esas cosas, y algunas horas también que no llegamos a definir del todo la relación entre intelectual y poder ha sido central en la construcción política de la Revolución Cubana, y con los años ese vínculo ha sufrido también grandes variaciones. Yo diría que se ha ido diluyendo hasta casi esfumarse completamente el rol protagónico del intelectual en las discusiones, sea cualquier índole que tenga esta discusión, con el poder político sobre el cubano, pero creo que es un tema completamente del paso de la modernidad a la posmodernidad también, o sea, no creo que sea una cosa exclusivamente nacional en ningún caso.
pero bueno, ese sería otro asunto. Lo que quiero decir es que, por ejemplo, en los años 60, una institución como Casa de las Américas fue el meridiano cultural e intelectual, no ya de Cuba, sino de un continente entero. Y probablemente el primer gran cisma simbólico y político que haya tenido la Revolución Cubana hacia el panorama internacional venga con el ampliamente conocido caso Padilla, que es el caso el poeta cubano Heberto Padilla, que termina preso por su poesía, por sus libros y sometido a una especie de teatro político que recordaba en sus maneras y en su dramaturgia a los juicios hechos a intelectuales y no solo intelectuales, también ingenieros y sociedad civil en general, en Moscú en los años 30, en pleno auge delirante y criminal del estalinismo. Entonces, un caso como ese, por ejemplo, sería completamente impensado hoy. Que un poeta, por sus poemas, genere una especie de drama y de discusión política de esa magnitud y de esa índole, no sucedería. O hay ejemplos que quedan lejanísimos. Un escritor tan exquisito y al mismo tiempo tan difícil de leer dentro de coordenadas políticas concretas situadas en el momento en que escribe, como Lezama Lima, termina censurado en una novela donde estoy seguro que ningún censor, o casi seguro que ningún censor leyó, termina completamente apartado, castigado por escribir un texto donde a oídos del censor aparece un capítulo en el que se narra un coito homosexual. Esto hecho además en el estilo y en la poética, ya te digo, oscura, luminosamente barroca de Lezama. O sea que no es fácil no sería fácil tampoco de descifrar en qué sentido un texto como ese podría traer alguna especie de perversión social para el lector. Aún así, estos episodios pasan, constituyen creo que un poco y cimentan un poco a futuro la relación que va a tener el poder político cubano con los intelectuales que se eduquen y nazcan bajo su seno, y cómo de alguna manera esa máquina, en algún sentido de censura, pero también de ordenamiento del pensamiento, va aceitándose, va sofisticándose y esas tensiones terminan por desaparecer, ¿no? Porque se genera un circuito editorial completamente, yo diría que domesticado. Los libros de autores contemporáneos que se empiezan a publicar entran cada vez más en una línea de consonancia política con el poder totalitario cubano. Las editoriales se vuelven mucho más uniformes. Hay una riqueza editorial en los años 60 que después deja de haber. Hay editoriales cubanas importantes que publican, creo que lo mejor de la literatura contemporánea en esos años. Y luego hay algunos como nichos que quedan por ahí, algunas zonas de cierta autonomía. Yo diría que hasta el final, quizás por su prestigio histórico, Casa de las Américas mantiene alguna colección donde se siguen publicando autores, por ejemplo, latinoamericanos contemporáneos de peso. Bueno, ahí, por ejemplo, se publica Villoro, creo que es para algunos lectores cubanos jóvenes en ese entonces, creo que era la única posibilidad de leer, de que nos llegasen autores como él, y no solo Villoro, sino también otros autores latinoamericanos importantes contemporáneos. De ahí en fuera se termina reproduciendo, digamos, que una especie de letra burocrática donde lo que se publican es casi de manera insana por lo prolífico autores cubanos que básicamente no sé, lo que producen es una literatura completamente domesticada, ¿no? Porque cuando la censura, cuando el aparato del censor alcanza su punto máximo de eficiencia, es cuando aparentemente desaparece, cuando tú haces esa labor por él, ¿no? Y ese ha sido el panorama cubano editorial, la relación de la literatura con el poder, sobre todo en la Cuba que yo viví, digamos. Hoy, donde todo parece tan inmediato y va tan rápido por las redes, por las noticias, por las opiniones que son al instante, por las mismas redes sociales, ¿cómo entra la literatura en ese ritmo? ¿Cómo entra la literatura en ese ritmo tan rápido que estamos viviendo en las opiniones, en las noticias al instante, en las redes? ¿Cómo entra la literatura en ese ritmo tan rápido, tan inmediato?
Bueno, la literatura, a ver, coexiste con un mundo distinto. En el diálogo de Juan Gabriel Vázquez con Junot Díaz se hablaba justamente de el tiempo de precipitación en el que vivimos hoy en día en las redes sociales, una cultura de lo instantáneo, una cultura, como tú dices, vertiginosa, y vivimos en una especie de condición de presente eterno, ¿no? Y la literatura tiene otro tiempo. Entonces la literatura coexiste con este mundo, pero a mí me parece que es justamente una reserva del uso del tiempo, y en ese sentido tiene la posibilidad de darnos a nosotros otras temporalidades, y es un remanso, un descanso, porque vivimos en una aceleración que nos impide pensar. Incluso, por ejemplo, hay dispositivos ahora que te permiten acelerar los mensajes de voz, entonces el speed up, pero hay gente que ya está oyendo música con el dispositivo de acelerar, es decir, oyen rapidísimo con otro ritmo, lo cual ya no tiene sentido porque eso no fue previsto por el músico, porque vivimos en una gran ansiedad, descargamos cualquier documento y vemos el circulito en la pantalla que está dando vueltas, y si no termina de dar vueltas pronto ya estamos en un estado de ansiedad total. Entonces esta necesidad de que todo sea inmediato nos aleja de nosotros mismos, de la posibilidad de pensar con calma, y hay muchas cosas que solo surgen de la temporalidad dilatada, de la paciencia, y la literatura pertenece a eso, pero además pertenece al dominio de distintos tiempos. Por ejemplo, podemos tener un libro que se lee velozmente, ¿no? Una novela policíaca, en inglés se dice que es un page turner, ¿no? Porque tú estás pasando página tratando de llegar al final, eso se lee a una velocidad, pero un poema se lee a una velocidad totalmente distinta. Un verso de Paul Eluard: el mundo es azul como una naranja. Te quedas pensando, ¿por qué dijo el mundo es azul como una naranja? ¿No? Es una maravilla, es decir, hay dos certezas empíricas: el mundo es redondo, o el mundo es azul visto desde la estratosfera, pero lo compara con una naranja que también es redonda, y eso lo lees más lento, y muchas veces incluso en un mismo poema tienes temporalidades distintas, ¿no? Un verso te permite leer de manera llana. Ramón López Velarde tiene un poema en versos alejandrinos de 14 sílabas que comienza diciendo: yo tuve en tierra adentro una novia muy pobre. Eso se lee rápido porque eso es como la letra de un corrido, ¿no? Lo entendemos de inmediato: yo tuve en tierra adentro una novia muy pobre. Pero el siguiente verso, que debe rimar con pobre, es fulgurante en un sentido literal y literario, y te suspende el tiempo. Dice: ojos inusitados de sulfato de cobre. Dices: ah, caray, la novia muy pobre tenía unos ojos inusitados de sulfato de cobre. Los ríos sulfatados son azul verdes, entonces así eran los ojos de esta mujer. Pero tú tienes que ya quedarte en otro tiempo. Y eso es lo que tiene la literatura, ¿no? El cuento de Augusto Monterroso, que consta de 7 palabras: cuando despertó el dinosaurio todavía estaba allí. Son solo 7 palabras. Por cierto, que una vez yo me atreví a citarlo en su presencia y le agregué una letra. Dije: y cuando despertó el dinosaurio todavía estaba allí. Me dijo: uy, dice, lo hiciste sonar como una novela de Tolstoy, ¿no? Bueno, en realidad ese cuento es el final sorpresa de un cuento que no está escrito, pero la tradición del cuento ya está tan hecha que nosotros, al leer eso, imaginamos lo que ocurrió antes. Es decir, la duración virtual de ese cuento puede ser tan larga como queramos. Imaginamos que era un tipo que estaba soñando. ¿Por qué razón estaría soñando en eso? Convirtió tal vez a su jefe de la oficina en un dinosaurio que lo perseguía, etcétera, y al final se sintió aliviado, despertó, pero el dinosaurio todavía estaba allí. Entonces la literatura tiene estas condiciones virtuales o reales de suspender el tiempo, y yo creo que es nuestra gran reserva cultural del manejo del tiempo, que estamos perdiendo en el tiempo digital aceleradísimo que mencionabas. Bueno, yo siento que ese aceleramiento, usted dijo que la literatura coexiste, pero yo no la veo que coexiste. La veo como un obstáculo para los jóvenes. No veo que los jóvenes leen, veo que se va perdiendo ese hábito, veo que lo quieren todo fácil y no quieren disfrutar de esa belleza de la literatura y de aprender
Yo me imagino que lo vea igual, no sé, es una opinión muy Sí. personal, pero veo que usted dice coexiste, pero yo lo veo como que nos alejamos cada vez más de que los jóvenes Pero no nos, disfruten. no nos deprimas mucho. Eso. No, No, sino porque- que yo digo, mi hija lee, pero yo Pero veo. ya, todo el mundo Aquí, lee. aquí Lee. estamos, Aquí todos los que todos están aquí, leemos. todo mundo lee. Aquí entonces todos leemos. Existimos. Pero ¿cómo hacemos para motivar a los jóvenes? ¿Cómo hacemos para vencer esos Bueno, pero obstáculos que se están tampoco presentando? podemos ir contra el tiempo, contra todo, digamos, no le vamos a ganar la batalla a la era digital, ¿no? No. Va a ser, ¿no? Y yo sí creo que hay un tema que tiene que ver, diciendo con lo de Juan, que es que hay otro sentido de la vida al leer, en el hecho de leer un libro, digamos, ¿no? El de leer literatura. Ahora, ciertamente, cómo luchar contra eso y contra lo que están haciendo los jóvenes es que es una batalla muy desigual y enorme. Entre otras cosas, y ahora que hablaba Juan, yo pensaba en la otra cara de eso, digamos, y pienso, y lo voy a ubicar en Venezuela, también para el poder lo que importan son las redes y el mundo digital, no los libros. Digamos, en Venezuela hay una editorial que publica libros de periodismo y de crónica que son peligrosísimos para el régimen. Es decir, hay libros, se llama Dávar la editorial, y hay libros de testimonios de presos y tortura política actual, y que salió el libro hace 6 meses, digamos, ¿no? Hay un libro sobre el tren de Aragua, hay una cantidad de libros. Y eso pasa y existe sin que haya ninguna preocupación, porque la lectura no genera ese de peligro. En cambio, alguien que ponga un TikTok, acaban de enjuiciar y condenar a una muchacha a 10 años de prisión por terrorismo, por haber puesto en su estado de WhatsApp una crítica a un presidente de un consejo comunal, por ejemplo. Entonces, también hay del otro lado una noción del poder que tiene eso, y eso nos habla un poco de la importancia y de cómo va esta era digital. Yo pienso que, sobre todo además desde el punto de vista de los escritores, ¿qué podemos hacer? Cuando tú dices, ¿pero qué hacemos con los jóvenes? Digamos, no voy a escribir un libro que logre hacer eso. Digamos, aquí hay una batalla que se está dando en la medida en que se promuevan espacios, en la medida que haya más libros, en la medida que todo esto circule, que haya más, incluso discusiones como estas, encuentros donde la gente se puede acercar y ver a partir de la experiencia de la palabra y de la lectura que la vida cambia, pues ahí estaremos dando la batalla. Sí, además los libros siempre han sido minoritarios. Solemos pensar que en otras épocas se leía más porque no había televisión, porque no había radio, porque no había redes sociales, pero siempre ha sido algo minoritario y tenemos ejemplos notabilísimos. Aquí está Benito Taibo, que en las ferias de libro en México se forman, yo los he visto, miles de lectores jóvenes, muy jóvenes, que llegan a la literatura gracias a Persona Normal y a los otros libros que él ha escrito, de modo que él es un fabricante de lectores, un patentador, y esos son fenómenos que se reproducen. Hay muchas familias en México, lo decían en la mesa anterior, que durante mucho tiempo no hubo muchos libros para niños, ¿no? Hoy en México, por ejemplo, hay una industria editorial muy, muy potente para niños, y se da el caso de que los niños son mucho más cultos que los padres, porque en la escuela se les ha fomentado la lectura. Los padres están orgullosos de que sus hijos lean, aunque ellos mismos no leen. Eso no quiere decir que estos niños necesariamente van a abandonar otras plataformas y no van a tener una PlayStation o no van a ver series de televisión en Netflix, pero lo importante es que conviven, claro, conviven de manera asimétrica, pero la literatura siempre ha sido asimétrica. La literatura resiste más, porque la literatura dura más que las otras cosas. ¿Cuántas películas de los años 40 que fueron importantísimas y muy masivas hoy en día pues simplemente se ven en una filmoteca, si acaso todavía se ven ahí? La literatura resiste. Oye, y para no demonizar tampoco en exceso el mundo digital. No hay que olvidarnos de Carlos Manuel. También. Yo tengo una nieta que tiene 11 años, pero hace año y medio, entonces chateo con ella, vive en el sur de Chile, y entonces me cuenta una cantidad de cosas que por supuesto me sorprenden, y tiene un dominio y un conocimiento pues me da unas opiniones que me sorprenden, y le digo, ¿y de dónde sacas tú todo eso? Y entonces me decía, bueno, de YouTube, ¿no?
pero algo sobre las relaciones tóxicas, el mundo LGTBQ+, una cantidad de cosas que no la imaginaba yo una niña de 11 años. Pero con la misma me dice, estoy leyendo un cuento de Nora Fernández, que también lo consiguió a través del internet, digamos. Es decir, que tampoco son mundos que se oponen necesariamente, ¿no? Yo tengo un libro cuyo protagonista tiene 13 años, se llama El libro salvaje y está pensado para lectores de esa edad. Ese libro ha vendido más que todos mis demás libros juntos, te lo juro, que todos, sí, en serio. Y eso habla de que quiénes son los que están leyendo, al menos que me están leyendo a mí, porque probablemente mi verdadera edad intelectual es de 13 años, es como conecto, son los chicos, son los jóvenes. Entonces yo sería muy ingrato respecto a mi propia trayectoria si no reconociera esto de lo cual yo por supuesto estoy asombrado. El compañero Carlos Manuel. Sí, claro. La ficción tiene más permiso para decir lo que el periodismo no puede. Y hago la pregunta porque soy periodista. ¿La ficción tiene más permiso para decir lo que el periodismo no puede o es al revés, Carlos? La realidad ya es tan brutal que la ficción se queda corta. Bueno, la ficción es vueltas más, vueltas menos, un ejercicio de la imaginación. En ese sentido, no creo, no tanto los permisos, sino incluso las obligaciones, si pudiéramos hablar de obligaciones, serían distintas. Para mí es fundamental la cuestión del lenguaje, de cómo se implementa desde cada lugar o cómo se implementaría. Yo creo que muchas veces, por ejemplo, la literatura, la ficción propiamente, puede cojear o adolecer justo cuando intenta ocupar los lugares que de modo mucho más específico serían responsabilidad de otros tonos, de otros géneros y de otros oficios. Teniendo esta, no sé si llamarlo doble identidad, pero siendo periodista, intentando ser también un autor de ficción, para mí, por ejemplo, durante mucho tiempo funcionó de la siguiente manera. El periodismo se encargaba de una especie de drenaje de la lengua donde yo depositaba algunos sentimientos, no sé si decir más histéricos, pero al menos menos sutiles, como podían ser la rabia, el enojo, incluso a veces el asco, y trabajaba con esas materias directamente contra un poder político y de algún modo aliviaba todas esas, llamémoslo, bajas pasiones para el momento en el que yo llegaba a la ficción, llegar con una cabeza un tanto más mesurada y no bombardear el texto del ejercicio literario de determinados asuntos que cuando miraba alrededor, para mí muchos libros fallaban o muchas apuestas literarias o poéticas de autores fallaban justamente porque colocaban en la literatura todo aquello que no se podía decir en el espacio civil, por ejemplo. Eso es algo que en sociedades cerradas suele pasar bastante. Y fuera también, o sea, yo leo, hay muchos textos de ficción que funcionan más bien a veces como documentos de identidad propiamente, muchos textos que son unas transcripciones en el tono más lineal de experiencias de vida donde no hay todo aquello que, esto sería luego largo también de pensar, pero que convierte a la literatura en tal como juego de la imaginación, insisto. Y en ese sentido, por supuesto, el periodismo se mueve por otros lugares, empezando porque sí tiene deberes o propósitos que son específicos y que son mandatorios cumplirlos y que dentro de esa lógica, bueno, luego uno empieza a desarrollar también juegos estéticos particulares, pero insisto, habría más que permiso, yo diría como que ciertos deberes, sobre todo en el caso de la no ficción, ¿verdad? Ahí habría como unas diferencias importantes entre ambos ámbitos, pero luego se termina, de alguna manera esa relación termina siendo muy simbiótica, lo quiera uno o no. En algún momento yo pensé o dije para mí, cuando me han preguntado esto, ¿cómo trabajas cuando eres? Es una pregunta que suele ser recurrente. ¿Cómo trabajas la ficción? ¿Cómo trabajas el periodismo? Y yo creo haber llegado a entender en algún punto que para mí el oído jugaba un lugar fundamental y en la crónica
yo tenía el oído volteado hacia afuera y en la ficción el oído volteado hacia adentro. Uno trata de escuchar voces que vienen desde ámbitos distintos y en ese umbral se jugaba muchísimo cómo yo iba a encarar un texto o cómo determinado tema yo creo que funcionaba mejor. Desde dónde esas voces provenían y desde dónde yo escuchaba, ¿no? Gracias, Carlos. Veía que usted estaba asintiendo cuando estaba hablando, Carlos. ¿Han sentido que la escritura los ha metido en líos con el poder? ¿Han tenido que pensar 2 veces antes de publicar algo? Sí, bueno, Carlos mencionaba el caso de Paradiso de José Lezama Lima, que es una novela de altísima complejidad y que sin embargo en un momento se convirtió en un libro peligroso para Cuba, se publica en México en editorial Era y llama la atención que hubiera un Estado tan paranoico que considerara que ese libro, y además porque justamente mencionaba el capítulo de la relación homosexual, eso tenía una carga intolerable para la censura oficial. En México, la literatura de ficción rara vez ha pasado por esto, es decir, ha sido muchas veces ninguneada, etcétera, pero obviamente el tema más complejo es el periodismo y la literatura de no ficción en la relación con el poder. Como yo decía antes, en México hubo una relación muy estrecha durante décadas entre los intelectuales y los gobernantes, entonces esto hacía que más que una censura había una relación de complicidad, es decir, tú te volvías incómodo y eso ya te convertía en candidato para que te dieran, si eras suficientemente incómodo y suficientemente importante, candidato para que te dieran una embajada, ¿no? Exacto, entonces… Ese premio. Exacto, te sacaban del país de manera elegante, estabas lejos, entonces tú ves la nómina de escritores mexicanos que fueron embajadores, es enorme, ¿no? O bien, por ejemplo, ya para mi generación eso ya no era exactamente así. No, porque yo ya vengo de otra generación, pero todavía había una relación bastante cortesana. Entonces, por ejemplo, tú escribías algo incómodo, te llamaban por teléfono y te invitaban a cenar. O sea, era una invitación a cenar. Si eran sutiles, no te decían nada. Era simplemente, como se dice en la jerga política mexicana, dar calor. Te daban un poquito de calor para que veas, estamos cerca de ti, estamos atentos a lo que dices y te apreciamos. Luego, el siguiente paso era más bien otro tipo de reunión en donde te invitaban y ellos demostraban que tenían un sentido crítico superior al tuyo. Entonces tú decías, tú te atreviste a criticar esto, hombre, las cosas están mucho peor. Nosotros vamos más lejos. El partido en el poder, el PRI, tenía un cinismo funcional muy eficaz. Entonces se criticaba a sí mismo de manera muy fuerte porque sabía que eso no implicaba nada. Y entonces te demostraban que tú te habías quedado abajo. Y luego la tercera variante era que te decían, oye, ¿qué te hace falta? ¿Qué necesitas? Y entonces ahí muchos escritores, intelectuales mexicanos decían, mira, a mí no me falta nada, pero tengo una revista que necesita anuncios, apoyo, etcétera. Estamos haciendo una investigación colectiva y entonces ahí van a dar muchos dineros oficiales, ¿no? Y esta era una manera, digamos, de cooptación blanda. Pero las cosas han cambiado mucho y hoy en día el gran peligro es el asesinato. México se ha convertido en los últimos 10 años en uno de los 3 países más peligrosos para ejercer el periodismo, según Reporteros Sin Fronteras. Esto es terrible y la zona más complicada para trabajar es la zona aparentemente legal de la sociedad, pero en donde confluye el crimen organizado con los intereses de ciudadanos aparentemente respetables. Es decir, los grandes capos del narcotráfico no están leyendo las noticias ni les importa mucho lo que se diga de ellos, al contrario, están muy contentos de aparecer en Narcos, la serie de Netflix o en El Señor de los Cielos o en todo esto, eso les encanta, sí, exacto, les encanta. No, el gran problema está en los empresarios, políticos, policías, militares, que aparentemente cumplen bien con su trabajo, pero que están en complicidad con el crimen organizado. Cuando se detecta esta complicidad y se escribe de ella, el periodista puede morir en cualquier momento. Entonces, esto es lo más grave que está pasando hoy en día y ahí sí, pues ya pasamos nosotros de los tiempos quizá nostálgicos en que estar en contra hacía que te invitaran a cenar, a ahora recibes un balazo.
En Venezuela, por supuesto, ya… Sí, como el tiempo es corto, voy a ser breve. Sí. Es decir, no, la situación, además, a medida que ha ido aumentando la crisis económica, que Maduro ha demostrado que no tiene carisma y ha perdido popularidad, la represión se ha incrementado de manera feroz. Entonces, pues lo que hay es una gran producción de temor. En la medida que meten presos a periodistas, que cada vez es más normal, o que cierran medios, el resto de la gente se acoge al silencio, digamos, o no tiene dónde publicar, o simplemente se va del país el periodista, corre el riesgo de estar en prisión o se silencia. Es decir, hay una promoción de la autocensura muy eficaz. Bueno, se nos ha acabado el tiempo. Quiero darle las gracias a Carlos, allá desde Nueva York. Tengo entendido que estás, ¿verdad, Carlos? Sí, sí. Gracias. Gracias por estar con nosotros. Gracias acá a nuestros panelistas, al señor Barrero, al señor Villoro, que lo dije equivocadamente al principio y le pido mil excusas. Ha sido una conversación formidable, muy abierta, que hemos tocado muchos temas, palabras que incomodan, ficción, ficciones que empujan y de cómo la literatura puede ser un espacio para pensar en el mundo y para imaginar otro. Para mí, realmente… Todavía me choca esto de los jóvenes, ¿verdad? Y es un tema que lo tengo muy pendiente y cómo podemos hacer que los jóvenes sigan leyendo y aprovechen, ¿verdad? Sí, bueno, yo me quedo con una cosa que me pareció muy interesante que dijo Carlos, que cuando él escribe no ficción, cuando escribe testimonio, reflexiona en voces externas, en lo que está afuera, escucha esas voces, y cuando escribe ficción busca una voz interior. Y me parece que en esa reflexión de Carlos, yo creo que está la ética profunda de la escritura, porque cuando tú escribes crónica, cuando tú escribes testimonio, las razones están en los demás, están en los otros. Es decir, tú no llegas a imponerle al mundo lo que tú piensas del mundo, sino que tú llegas a aprender del mundo, a escuchar esas voces, como decía Carlos. Y cuando tú escribes ficción, tienes que tener un compromiso irrestricto con esa voz que estás explorando y que no necesariamente conoces y que está dentro de ti y de la que a veces incluso te avergüenzas profundamente porque te expone, es una voz que requiere también de cierto descaro para salir, y ese es un compromiso ético individual también muy fuerte, ¿no? Entonces yo creo que este doble compromiso de la escritura, no todo mundo escribe en ficción y no ficción, pero creo que es lo que la dignifica como un oficio todavía válido. Y quiero terminar con estas palabras que le añade a lo que usted dijo: escuchar distintas voces también es parte de cuidar la libertad que tanto defendemos. Gracias por estar con nosotros.